¿El diluvio fue solo un castigo o una advertencia que sigue hablando hoy? Génesis capítulo 7 no solo es una historia antigua, es uno de los momentos más impactantes de toda la Biblia. Hoy vamos a ver qué ocurrió realmente, qué nos enseña sobre obediencia, juicio y salvación, y por qué este capítulo sigue siendo urgente para nuestra generación. Si bien vemos el versículo 1 del libro de Génesis capítulo 7 dice: dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti te he visto justo delante de mí en esta generación. Empecemos con el verso 1. Son palabras de Jehová Dios diciéndole que Noé entrara en el arca. Al fin, todo el tiempo que Noé pasó trabajando en la creación del arca tuvo sus resultados. Todo lo que tuvo que soportar por 100 largos años, al final valió la pena. Todo lo que Noé conocía por 600 años de vida iba a dejar de existir. Todo lo que Noé conoció desde que él tuvo conciencia de razón iba a dejar de existir. ¿Qué es lo único que iba a conservar y iba a poder ver siempre? Su esposa, sus hijos y sus nueras. De ahí, todo lo que él pisaba con la planta de sus pies ya no iba a existir. Se tuvo que despedir del mundo que conocía. Y esto es lo mismo que pasa en tu vida y en mi vida. Cuando llegamos a los pies de Dios y estamos ante tan grande ser, el mundo que conocíamos dejó de existir. ¿Por qué? Porque ya no pertenecemos a este mundo. Desde que no entro en el arca, todo lo del mundo ya no existía. Desde que venimos por medio de Cristo al Padre, todo lo que conocíamos dejó de existir. Renunciamos a todo lo conocido y le damos la bienvenida a lo nuevo de Dios y a todo lo del mundo. Esto queda atrás, porque todo lo que el mundo da es mucho menor que todo lo que el Señor da, es mucho mejor que lo que tenemos. Todo lo de Dios es mucho mejor que lo que tenemos. ¿Qué aprendemos de este verso 1? Que por la rectitud de la vida de Noé alcanzó salvación también su familia. Por la vida, de la manera de cómo vivía Noé, de la obra de Noé, se salvó su familia. Ahora, por las obras de quién tú y yo fuimos salvos. Si bien hemos sabido que nadie se salva por obras, pero sí fuimos salvos por las obras de Cristo Jesús, porque la obediencia y manera de vivir de Cristo, en la obediencia y manera de vivir de Jesucristo, nosotros fuimos salvados de la misma manera que se salvó la familia de Noé. Estas personas fueron salvas ¿de qué? Estas personas, Noé y su familia, fueron salvas de un diluvio. Pero nosotros ¿de qué fuimos salvos? Nosotros fuimos salvos de la condenación eterna. Si bien Jehová Dios decidió erradicar el mundo conocido en el momento que todos menos esperaban, eran días de verano, porque de esta manera pudo construir el arca. Los animales podían subir al arca sin ningún problema. Aparentemente nada malo podía pasar. De la misma manera, Cristo volverá un día. Cuando la gente menos lo espera, en ese tiempo se cerró la puerta del arca. Ahora todavía están las puertas de la misericordia de Dios abiertas, pero Cristo volverá un día y esas puertas se cerrarán. Solo aquellos que rechacen a Cristo serán su fin, al igual que esta gente, eliminados por su pecado y por su mala manera de vivir. Cristo un día volverá. Ahora, el verso 2 dice: de todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra, mas de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. De los animales limpios debían entrar 7 parejas. Me gustó mucho este estudio porque aquí vi que el número 7, que es la perfección divina y símbolo de plenitud de Dios, lo encontré hasta hoy. El capítulo 7 lo he encontrado acá. Primero en Génesis capítulo 2, Dios descansa el séptimo día.
En Génesis capítulo 4, Lamec menciona 7 veces la venganza. En el capítulo 5 de Génesis, Enoc es la 7ª generación de Adán. Y aquí Dios dice que debían entrar 7 parejas, macho y hembra, limpios. ¿Pero qué significa esto? ¿Por qué 7? Porque estos iban a servir para alimento y para sacrificio, tanto para alimento a Noé y su familia y tanto para sacrificio dentro del arca. Me gusta mucho la exégesis de este verso, pero dice Jehová Dios a Noé que tomara, dando a entender que el que reunió los animales fue nada más y nada menos que Dios. No fue Noé quien los reunió, no fue Noé quien los llamó, fue Dios quien los llevó hasta donde estaba Noé para que estos subieran al arca. Con esto entendemos que Dios llevó hasta Noé a todos los animales. Es que cuando Dios te usa para su obra, óyeme bien, cuando Dios te usa para tu obra, para la obra del Señor, si tú eres predicador, tú eres maestro, tú eres apóstol, tú eres pastor, Dios, oye bien esto, Dios te va a dar las herramientas necesarias. Dios te va a poner las herramientas y las personas necesarias, los utensilios. Dios mismo llevará hasta ti lo que necesitas. No porque nosotros seamos merecedores, sino porque Dios hará contigo o sin ti lo que Él tiene planeado hacer. Pero qué bendición más grande de Noé ser elegido para esta gran obra de parte de Dios. Pero qué bendición más grande para tu vida que tú seas elegido por Dios para un llamado, para un propósito. Qué bendición más grande de parte de Dios. El verso 3 dice, también las aves de los cielos, 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Este verso dice el porqué de estas parejas de animales. Es para conservar viva la especie. Dios las usaría para nuevamente repoblar la tierra con los animales terrestres y con las aves del cielo. Capítulo 4, versículo 4, perdón. Porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. Este verso es el que a mí más me demostró lo que significa la palabra fe de parte de Noé. Y es que Dios le dice a Noé que entre, y cuando Noé entra, no ha caído ni una gota de agua. ¿Y sabes qué fue lo que me impactó más? Fue la obediencia de Noé al entrar, viendo que todo lo que había afuera del arca era normal como todos los días. Pasó el primer día, un día normal, soleado, donde la gente caminaba alrededor por ahí, los animales andaban por ahí. Era un día normal, común como los demás. De la misma manera el día 2, el día 3, el día 4, no caía agua, no había lluvia. Pero la palabra de Dios fue, entra, porque pasados 7 días empezará a caer agua. Era un día normal, común y corriente, estos 7 días. Pero me llamó la atención y me impactó la fe de Noé, de la obediencia que Noé tenía hacia Dios. Es que comparo, y esto es igual a que cuando tú y yo nos subimos al transporte público, pagamos el pasaje porque sabemos que nos va a llevar a un destino. Tú pagas porque sabes que te llevará a tu destino. Tú no ves si las otras personas pagan o no, o dónde se quedan cada una, porque a ti te importa, lo importante de esto es llegar a nuestro destino, lo importante es llegar al destino cuando tú te subes al transporte público. Y sabes que el motorista te llevará, pero si como Noé subió al arca sin saber dónde iba, asimismo nosotros estamos en las manos de Dios seguros, porque quien es nuestro guía es Dios, y quien nos llevará hasta el lugar que Él determina es Dios, Dios mismo. Entonces me impactó mucho en el versículo 4 la fe tan grande de Noé de entrar al arca aun si todavía caer ni una sola gota de agua. Y esta es fe, creer lo que todavía no estamos viendo con nuestros ojos carnales y humanos. Esto es fe, creerle a Dios que Él va a orar aun cuando todavía Dios no ha obrado. Esto es fe. Aquí vemos una vez más el número 7. Fueron 7 días de misericordia de Dios. 7 días que Dios tuvo misericordia todavía de toda esa multitud. Pero
Solo aquellos que tenemos la fe genuina en Dios logramos tener el 100% de la misericordia de Dios. De la misericordia de Dios. Al terminar los 7 días, se terminó la misericordia afuera. Solo estaba dentro del arca la misericordia de Dios. Asimismo es en nuestras vidas. Solo los que estamos adentro con Cristo Jesús estamos salvos de la condenación. Pero los de afuera aún tienen oportunidad. Aún están las puertas abiertas. No se han cerrado. Verso 5. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. No hizo conforme a todo lo que Jehová le mandó. Lo vimos varias veces como Moisés elogia la obediencia de Noé. Esto es para enseñar y demostrar que la obediencia a Jehová trae bendición, mas la desobediencia trae juicio y castigo divino. Si bien Noé en todo lo que Dios le decía que hiciera, él lo hacía, yo no dudo que si Dios le hubiera pedido hacer otras cosas más extras de lo que Noé hizo, también Noé la hubiera hecho. A nosotros nos es el mismo llamado de obedecer a Dios en todo. No solo ser obedientes a una cosa o dos, sino en todo. La orden es obedecer en todo. Ahora, si Dios manda obedecer, de igual manera, tenemos que obedecer en todo. De igual manera, cuando Dios prohíbe a no hacer, tenemos que hacer caso a no hacer todo lo que Dios prohíbe. ¿Puedes entender y comprender esto? Tenemos que obedecer hasta en las cosas que Dios prohíbe no hacer, así como dice el libro de Santiago en el capítulo 2:11. El que dijo que no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Si vamos a obedecer en todo a Dios para obtener bendición, de igual manera tenemos que obedecerle a Dios a no hacer todo lo que Él dice que no hagamos. De esta misma manera, para obtener bendición de Dios. ¿O qué vamos a cargar? Castigo. Verso 6. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Ya habían pasado 100 años. 100 largos años de trabajo duro de construcción del arca. Este verso declara que ya Noé tenía 600 años de vida y se vino el diluvio. Algo que te enseño es que después de esta edad de Noé de 600 años, no hay ningún otro hombre mencionado que haya vivido hasta esa edad. Versos 7 y 8. Y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos, de los animales limpios y de los animales que no eran limpios, de las aves y de todo lo que se arrastra sobre la tierra. Menciona al fin quienes fueron salvados del diluvio. Solo 8 personas. Noé, su esposa, Sem, Cam, Jafet y sus 3 esposas. 8 personas fueron salvas del diluvio. Estos versos declaran que los que vinieron al arca fueron por su propia voluntad. Entre ellos, los animales. Esta gente entró por su propia voluntad. Y es de esta manera como Cristo viene a nosotros. Nosotros lo aceptamos por nuestra propia voluntad. Nosotros no aceptamos ser salvos obligatoriamente. Es nuestra voluntad decir sí o no. Cristo está allí. Cristo está para que nosotros lleguemos a Él, le abracemos, le tomemos como nuestro Redentor y Salvador y llevarnos hasta la presencia de Jehová, Dios el Padre. Es por propia voluntad como entró esta gente y también todos los animales. Noé tuvo a todos los animales en un arca, como muchos tienen corrales y en los cuales tienen a sus gallinas. Mira, algo que me impactó de estos versículos es que Dios es el único que puede hacer lo imposible posible. ¿Por qué? Porque algo imposible de suceder en este tiempo actual y en el tiempo de Noé es reunir a todos los animales de la tierra en un solo lugar, un solo día. Esto es solamente obra de Dios. Es lo único que Dios puede hacer. ¿Ves? Es el único que lo puede hacer, solamente Dios. El único que lo puede hacer. No hay nadie, no hay ningún hombre que pueda hacer esto. El único que lo puede hacer es Dios. Nadie puede hacer esto
de reunir a todos los animales. Ni aún Noé, teniendo la gracia de Dios, no podía Noé hacer esto. El único que reunió a todos los animales fue Dios. Dios es el que puede hacer lo imposible para los hombres, posible para Dios, porque para Dios no hay nada que sea imposible. Para Dios no hay nada imposible. Y llegamos hasta el verso 9. De dos en dos entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Y sucedió que el séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Dios lo dijo que iba a llover, y Dios dijo que al cabo de 7 días iba a venir el diluvio, así como lo dijo en el verso 4. Dios dice en el verso 4 lo que iba a hacer, y Dios hace lo que dijo que iba a hacer en el verso 10. Y sucedió que al séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Quiero que comprendas esto. Cuando Dios dice algo, Dios no se arrepiente, Dios no miente, Dios lo hace. Y si Dios dijo que iba a caer agua y si iba a venir un diluvio, Dios lo confirma y lo hace en el versículo 10. Después de 7 días, las puertas del arca se cierran y viene el diluvio, y viene el agua sobre esta multitud, viene el agua sobre esta gente. Y llegamos al verso 11, y dice el verso 11: el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Las cataratas fueron abiertas. Imagina, te puedes imaginar esto tan increíble. Este versículo relata dónde fue que brotaba el agua. Eran dos distintas fuentes de agua. La primera de abajo y la segunda de arriba. Los de abajo, las aguas subterráneas, salían del seno de la tierra hacia arriba y formaron los mares y los ríos. Ya que estos no eran producto de las lluvias, ya que antes no había llovido. Venían de las profundidades de la tierra. En la creación, Dios separó las aguas de la tierra. Le pone límites al agua. Dios le manda a las aguas que se separen y ellas obedecen. Aquí sucede lo mismo. Dios le ordena brotar de la profundidad y el agua le obedece. Dios tiene el poder para que todo lo creado por Él le obedezca. Es el único que puede hacer esto. Dios es el único que tiene el poder para que todo lo creado le obedezca. Algo similar acababan de presenciar estando en el pueblo de Israel en el desierto. ¿Cuándo? En el momento que vieron que se abrió el mar. Y ellos pasaron en seco. Queda claro que Moisés les dice que quien da la orden a las aguas fue Jehová y no Moisés. Porque después de este acto es que Moisés escribe el Pentateuco. Así que esta gente vio cómo se abrió el mar. Y Moisés les deja claro, no fui yo, fue Dios. Y Moisés deja claro, escrito aquí en el libro de Génesis, no fue Noé, fue Dios. Teniendo agua abajo y agua arriba, queda claro que estamos ante una amenaza cada día, de la cual solo está restringida por el poder de Dios, ya que Él prometió y pactó no destruir la tierra de la misma manera. De la misma manera. El término empleado aquí, cataratas, es metafórico, ya que al decir cataratas está dando a entender que era una cantidad enorme de agua. No sé si ustedes ya han visto en televisión por fotos o imágenes las cataratas del Niágara. Puede ver que es una increíble cantidad de agua cayendo en un solo lugar. Pero estas cataratas que está describiendo el versículo, estas cataratas de agua estaban cayendo en todo el mundo conocido. ¿Te puedes imaginar la cantidad bárbara de agua que estaba cayendo en este momento? La corteza de la tierra se rompe primero y empieza a subir el agua, y luego la cantidad de agua enorme cayendo del cielo. Describo este suceso como maravilloso y aterrador.
Maravilloso lo que Dios hace y aterrador, porque es la justicia de Dios al ver tanta maldad. Versículo 12. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Esta cantidad de agua que caía de arriba y la que salía de abajo duró 40 días. Imagínate, 40 días. Y esta gente tuvo 100 años para arrepentirse. Y luego solamente están viendo cómo el único lugar seguro en el mundo estaba cerrado por Dios mismo. Esta gente, cuando empezó a subir el agua y a llenarse la tierra de agua, esta gente estaba viendo que el único lugar seguro era el arca, pero ya era muy tarde. Y el arca estaba cerrada las puertas. Y no la cerró Noé, fue Dios quien la cerró. Fue Jehová Dios quien la cerró. Y mire, hermano y hermana, el único lugar seguro en el mundo estaba cerrado por Dios mismo. Dios lo dijo en el verso 4 y lo cumplió. Te dejo claro que todo lo que Dios dice que hará, Dios lo hace. ¿Cuál es la enseñanza de este versículo? Que el único lugar seguro para ti, para mí, es en las manos de Dios. No hay ningún otro lugar seguro que no es en las manos de Dios. En Cristo Jesús estamos tú y yo seguros. Nuestra seguridad no está en lo que tenemos materialmente, ni en el trabajo, ni en lo que ganamos. Nuestra seguridad no está en nuestra casa, no está en la cuenta del banco. Nuestra seguridad es únicamente la presencia de Dios. Nuestra seguridad tiene nombre y es Jehová, Dios de los ejércitos. Cristo Jesús es nuestra seguridad. La Trinidad de Dios es nuestra seguridad. Y luego llegamos al verso 13. En este mismo día entraron Noé, y Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos, con él en el arca. Verso 14. Ellos y todos los animales silvestres según sus especies, y todos los animales domésticos según sus especies, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, y toda ave según su especie, y todo pájaro de toda especie. El momento justo indicado, en este momento justo indicado entró Noé y toda la familia en el arca. No fue cuando Noé quiso, sino cuando Dios dijo. Todos fueron guiados solo por Dios, tanto Noé y su familia como todos los animales. El punto de la enseñanza de estos versos es que Dios no preserva por casualidad. Estos animales no fueron preservados por casualidad, sino con un propósito, tanto para el bienestar de la tierra como de la humanidad, porque estos serían las nuevas generaciones. Verso 16. Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne, vinieron como le había mandado Dios, y Jehová le cerró la puerta. Acá queda claro que el arca no la cerró Noé como un acto de juez, ya que ningún hombre está para juzgar a otro más que Dios mismo. Tampoco Noé la cerró para no verse como egoísta, ni tampoco la cerró Noé para parecer el malo, sino que el verso aclara que la puerta fue cerrada ¿por quién? Por Dios. Jehová cerró la puerta. Fue cerrada por Dios. El único que pudo asegurar bien esa arca fue Dios. No era Noé el que podía mantener segura esa arca. No, fue Dios. Era una puerta tan grande para que entrara un elefante y tan resistente para que cuando el agua golpeara esta no tuviera grietas. Donde el agua podía entrar, tenía que estar segura. Y el único que podía asegurar esta arca era Dios. Porque si te pones a pensar, Noé era un novato en la construcción de arcas. Era la primera vez, pues, y no había necesidad de construir arcas, no había, en este momento no había lugar donde mantener las arcas. O sea, era la primera vez para Noé construyendo un arca. Hasta puede tomarse como su primer prototipo. Y para no especular nada, que quede claro que Dios le dio la inteligencia y sabiduría para hacerla bien.
La brea no era tan capaz de ser la única manera de tener segura esa arca. Fue por el poder tan grande de Dios y su mano de poder. Verso 17. Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca y se elevó sobre la tierra. Noé, no fue el diluvio lo que destruyó todo. Fue Dios quien lo decidió. Aquí no hay nada más grande que aceptar la soberanía de Dios. Dios es el que decide en tu vida y en mi vida. En este caso, Dios decidió preservar de esta destrucción a Noé y su familia y a los animales que Dios quiso. Imitemos este ejemplo de Noé, obedecer a Dios y despreciar al mundo. Es un acto que requiere ser imitado por nosotros los que aún estamos en esta tierra. Dios no dice que si lo obedeces serán bendecidos, sino que al obedecer a Dios estamos preservando nuestras propias vidas y disfrutando de sus misericordias. Verso 19. Y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. Mira esto, el verso 19 y el 20. 15 codos más altos subieron las aguas después que fueron cubiertos los montes. Esta agua que subió tanto, cubrió tanto hasta el monte más alto conocido en ese tiempo. El monte más alto conocido en ese tiempo fue cubierto 15 codos de alto, que equivale a unos 7 metros de alto. Absolutamente se cubrió todo lo conocido. El agua cubrió todo lo que era conocido, hasta el monte más alto en ese momento, para que nada de la tierra se pudiera salvar, más solo lo que Dios había dicho. Bien dice en el libro de Jonás 2:9, la salvación es de Jehová. Verso 23. Y así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban. El capítulo cierra diciendo, es de esta manera que todo ser que vivía sobre la faz de la tierra fue destruido, quedando solamente Noé. Después de algo tan dramático y algo tan destructivo, se mantienen unas palabras de aliento al decir que Noé fue preservado y los que con él estaban. Los que con él estaban, verso 24, y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. ¿Cuánto duró? 150 días. Dentro de los 150 días están los 40 días de lluvia. El texto no lo dice explícitamente, no lo explica detalladamente, pero sí está dentro. No lo dice el texto, pero sí los 150 días desde que empezó a llover. Y la palabra aquí, yo quiero que aquí analicemos esta palabra. Prevalecieron. La palabra prevalecieron significa en su significado original el poder del agua. Y es que vemos que el agua es destructiva en cualquier país donde llueve mucho. Y la palabra que prevalecieron, las aguas, está dando a entender que estas aguas eran tan destructivas, eran tan potentes, era tanto el poder del agua que nada se pudo salvar. Y si te pones a pensar, esto pasa cuando llueve mucho en los países. En el país nuestro, cuando llueve mucho, hay muchos deslaves, hay muchas inundaciones, hay tierra que queda tan húmeda que se desliza, hay desbordes de ríos. El agua es destructiva cuando llueve mucho. Y esto pasó en el final del capítulo 7 del libro de Génesis. Las aguas prevalecieron. Así que en el capítulo 7, ¿qué aprendemos? Vemos la soberanía de Dios, el poder de Dios y la gran misericordia de Dios a los que con Él están. Si tú y yo estamos con Dios, vamos a estar seguros. ¿Dónde? ¿Dentro del arca? No, dentro de la presencia y de las manos de Dios.
Si bien antes el arca fue el único medio de salvación, en el momento que ocurrió el diluvio, hoy el medio para ti, para mí, para todo el que escuche esta enseñanza es Cristo Jesús. Estamos seguros en Cristo Jesús porque somos llevados a la presencia del Padre. Si esta enseñanza te sirvió, te invito a que le des like, compártela y si no estás suscrito, suscríbete a este canal. Que Dios te bendiga.